Historia de los taxis en la Ciudad de México. La historia de los taxis en la Ciudad de México se remonta a los primeros años del siglo XX, desde 1908 hasta 1916. Las calandrias, las cuales eran vehículos jalados por caballos, fueron los primeros taxis capitalinos que existieron y dominaron la Ciudad de México en este rubro. Posteriormente, en 1916, y producto de la huelga de los tranvías, algunos choferes modifican vehículos Ford Modelo T, convirtiéndolos en uno de los primeros transportes en prestar servicio público colectivo, y fueron conocidos popularmente como fotingos. Y para la década de los años 20 comenzaron a popularizarse los sitios de taxis en la capital, haciéndose cada vez más comunes, y para la década de los años 30 ya presentaban el tradicional letrero de libre. Posteriormente, los diseños en los taxis del entonces Distrito Federal fueron evolucionando y tocó el turno a los llamados cocodrilos, los cuales fueron taxis con un nuevo diseño que apareció por la década de los años 50, y este sobrenombre de cocodrilos se originó debido a su color verde y su diseño en la parte delantera, la cual constaba de unos triángulos blancos, los cuales los hacían parecer unos dientes de cocodrilo. Sus choferes estaban uniformados y las unidades eran compartidas, por lo que el trayecto se compartía con desconocidos que llevaban una ruta similar. Los taxis cocodrilos eran en su mayoría automóviles modelos Ford Fairlane. Posteriormente, los taxis vuelven a dar un giro en su diseño y apariencia, y para la década de los años 60, los taxis comenzaron a lucir su nuevo diseño en colores amarillo y verde, razón por la cual los capitalinos comenzaron a llamarlos las cotorras. Los taxis, que ahora eran en su mayoría autos Ford o Chevrolet, y que ahora se conocían como las cotorras debido a su nuevo diseño colorido, se popularizó aún más durante los Juegos Olímpicos de 1968. Poco tiempo después de esta popularización, los taxis del Distrito Federal vuelven a sufrir un nuevo cambio en su diseño colorido para la década de los años 70 y los años 80, y ya a principios de la década de los 70 ya había más de 15,000 taxis en circulación. Poco tiempo después, a comienzos de la década de los 70, interviene el gobierno del entonces Distrito Federal y comienza una regularización de los taxis, y es de esta manera que, con dicha regulación, aparecen los llamados taxis coral, los cuales eran ya taxis de sitio, los cuales ya tenían una tarifa mayor, y es de esta manera que el servicio de taxis genera una nueva vertiente
con el servicio de taxis de sitio o base y ya bajo la supervisión del gobierno del Distrito Federal aparecen los taxis llamados canarios, los cuales básicamente fueron en su mayoría automóviles Volkswagen Sedán o mejor conocidos en México como los bochos o bochitos, y a los cuales generalmente se les quitaba el asiento del copiloto para un mejor y más rápido acceso al interior de esta unidad. Los bochitos fueron un modelo de taxi por excelencia debido a su bajo costo de mantenimiento, entre otros factores, a partir de la década de los años 70 y se mantuvo vigente hasta finales de la década de los años 90, ya que también uno de los grandes factores de su gran popularidad fue principalmente el económico, aunado en gran parte a su fabricación en el país, al instalarse la planta de fabricación de esta marca de automóviles en el estado de Puebla y volviéndose muy icónico el bochito amarillo con techo blanco como uno de los principales modelos de taxis que recorrían y brindaban el servicio de transporte en el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Posteriormente, los taxis vuelven a sufrir un cambio en su apariencia, cambiando ese tradicional color amarillo por un color verde, el cual fue instaurado en la década de los años 90, supuestamente como unidades ecológicas, aunque la mayoría de los taxis siempre fueron los mismos con motor de combustión, pero nuestros icónicos bochitos ya tenían sus días contados, ya que en el año 2008 el gobierno implementó la regla de que todos los autos destinados al servicio de transporte privado, o sea, básicamente todos los taxis ya debían contar con un mínimo de 4 puertas, así como cajuela para guardar objetos voluminosos. Y es entonces que el jefe de gobierno descontinuó los icónicos bochitos y fueron los Nissan Tsuru quienes llegaron a popularizarse como uno de los modelos predilectos para el servicio de taxi, los cuales estaban pintados de un color vino con dorado, por lo cual se les conoció como los Iron Man, haciendo alusión al superhéroe de la película del mismo nombre. Y poco después se les añadió una cromática con un estampado del Ángel de la Independencia, cromática que perduró hasta el año 2014, cuando vuelven a cambiar por los colores rosa mexicano con blanco, junto con el estampado de la ahora CDMX. Para este momento, el Nissan Tsuru y el Aveo Chevrolet protagonizaron principalmente el servicio de taxis en la Ciudad de México. El motivo de este cambio de colores básicamente fue para conmemorar el derecho al voto
por parte de las mujeres, la lucha contra el cáncer y la erradicación de los feminicidios. Este modelo de taxi fue conocido por los ciudadanos capitalinos como Hello Kitty, y ya para el año 2016 aparecen los primeros taxis híbridos y eléctricos, los cuales, entre otras ventajas, están exentos del programa Hoy no circula. Se estima que para estas fechas existen un promedio de 60,000 taxis, por lo que la CDMX se considera una de las ciudades con mayor transporte de este tipo de servicio. Pero también se tiene que mencionar que hoy en día este tipo de transporte compite con los servicios de plataformas de aplicación que han adquirido gran popularidad. El verdadero origen de los taxis o coches de alquiler no comienza en el siglo XX, como mucha gente lo piensa. Su origen comienza a finales del siglo XVIII, cuando el coronel don Antonio Valdés Murguía y Saldaña, editor de la Gaceta de México, primer periódico impreso en la Nueva España, solicitó y obtuvo permiso del gobierno virreinal para establecer un sitio de coches en la capital. Este permiso lo otorgó el conde de Revillagigedo el día 20 de julio de 1793 como privilegio exclusivo. El servicio comenzó el 15 de agosto, cuando se estrenaron 8 coches que fueron situados en 3 diferentes puntos de la ciudad: la Plaza de Santo Domingo, la Calle de la Moneda y frente a la administración de la propia empresa en la Calle de Zuleta, hoy en día Venustiano Carranza. Este servicio se llamó Coches de Providencia y en su interior los coches contenían un reloj para saber la hora en la que se tomaba o dejaba el carruaje, el cual iba arrastrado por un tronco de mulas, en una de las cuales iba montado el cochero. Cada cochero llevaba una cajita de metal en la que el usuario del servicio depositaba el dinero. La hora valía 4 reales